El sermón, hermanos, tiene como título moralmente perdido o bienaventurado. Está en signos de pregunta. Y por recomendación de mi señora esposa, los subtemas que vamos a estar viendo, el tema principal es moralmente perdido o bienaventurado, y los temas que vamos a estar desarrollando son el engaño del moralismo, punto número 1, la necesidad de ser llenos del Espíritu de Dios, punto número 2, y punto número 3, los realmente bienaventurados. Dicen las Sagradas Escrituras: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, nos encontramos frente a tu palabra que es viva y eficaz. Padre, te ruego que en esta mañana tengas a bien hablarnos. Habla, Señor, a tu iglesia. Habla, Señor, Padre, a mi propia vida, como lo has hecho, Señor, durante la preparación de esto. Yo te pido, Señor, que tengas a bien usar a tu Espíritu para que convenza a los que estamos aquí, Padre, de la necesidad del nuevo nacimiento, de la necesidad de ser realmente bienaventurados. Y que abandonemos cualquier tipo de idea moralista o cualquier tipo de idea de obra que creamos que nos hace aceptos a ti. Padre, te ruego que en esta mañana tengas a bien tocar los corazones de mis hermanos y que tengas a bien, Señor, ayudarme a mí en medio de incapacidad para predicar este sermón. Gracias te damos por tu bendición, por tu amor, por lo que tú haces. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hace unos meses atrás, yo estaba con unos compañeros de trabajo. Generalmente lo que hago durante el tiempo de almuerzo es que yo oro por los alimentos y oro por las personas que están ahí a mi lado. Eso es un poco escandaloso porque los suecos son un poco así, no son creyentes para nada, ¿no? Aunque ciertas cosas de códigos de moral han quedado en la sociedad sueca. No son creyentes, pero hay códigos de moral que han quedado en la sociedad sueca. Entonces, siempre ahí en la oración, en el almuerzo, siempre quedan así como que: oye, Señor, también bendice la vida aquí de mi compañero que está aquí a mi lado y permite que esos alimentos también sean de provecho para él. Y hablando acerca de esto, porque generalmente siempre me preguntan cosas de la fe cristiana, uno de ellos me dijo: la fe es necesaria por el tema de la moral. Necesitamos que haya fe en la gente para que la gente se aprenda a comportar bien. Luego dijo: me gusta la fe cristiana porque le dice a la gente qué deben hacer. Son hartas reglas y eso es bueno, que hayan muchas reglas. A lo que yo le respondí: eso no es cristianismo. Nosotros no enseñamos a la gente a ser buena. Hay unas hermanas que amo en el Señor, las amo con todo mi corazón, pero no, es que hay que ser buenas personas. Yo no sé cuántas veces les he llamado: por favor, hermano, no hay nadie bueno. El evangelio no se trata de ser buena gente ni buenas personas. No, es que estamos aquí para ser buena gente. No, hermanos, el cristianismo no enseña eso. No enseña que debemos mejorar. El cristianismo enseña que debemos nacer de nuevo. Eso es lo que enseña el cristianismo. Nosotros no enseñamos a la gente: ok, tienes que portarte de esta manera y con estos códigos morales, tienes que lavarte las manos, tienes que comer de esta manera, tienes que llegar y hacer este gesto para todos. No, nosotros no enseñamos eso a la gente. Nosotros enseñamos a la gente que deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Nosotros enseñamos a la gente que necesitan nacer de nuevo porque están muertos, como dice la palabra de Dios. Nosotros salimos a la calle, hermanos, y el Tunnelbana está así de lleno, The Centralen está así de lleno. Nosotros nos movemos mediante cadáveres que viven, que se mueven. Esa es la realidad nuestra.
Nosotros nos movemos, estudiamos, trabajamos con cadáveres, gente que está muerta. Esa es la realidad nuestra. No están agonizando, no es que están enfermos, no, la Escritura dice que están muertos. Viven muertos para morir. Eso es lo que la Escritura muestra. Mis hermanos, esta idea equivocada de que no, el cristianismo son reglas morales y que tú debes de ser así, hermanos, esa es una idea equivocada que incluso se encuentra en las iglesias. Uno encuentra, no, es que como somos, hay que hacer esto y hay que hacer, no. La idea de que la gente puede ser buena por sus propios méritos, es que él es moralmente bueno, él es muy bueno, él respeta a su esposa, ama a sus hijos, él es bueno. Esas son ideas, hermanas, pelagianas, heréticas en las iglesias. No hay nadie bueno. Y si una persona llega a obrar de buena manera, lo es únicamente, y para el agrado de Dios, lo debe hacer únicamente porque ha nacido de nuevo. Porque ha nacido de nuevo, porque su corazón ha sido transformado. Entonces, de esa forma, llega a agradar a Dios esas obras, ese buen padre, ese buen esposo. ¿Recuerdan que Isaías le dice al pueblo, vuestras obras son trapos de inmundicia? Porque están apartados de Dios. Toda esa gente estaban adorando dioses paganos. Vuestras obras son como trapos de inmundicia. Esas ofrendas que ustedes ofrecen son como trapos de inmundicia porque su corazón está apartado de Dios. Pero cuando están con Dios, entonces Dios ve esas obras como un olor fragante y las toma como para la gloria suya. Tú que eres creyente, no. Tus obras no son trapos de inmundicia. De la gente de afuera sí. Hubo un tiempo atrás que me decía mi hermano en la carne, no, mi suegro debe de ir al cielo. Y yo, ¿por qué crees que debe de ir al cielo? Es que él ayuda a muchos pobres con el dinero que tiene. ¿Me estás hablando en serio? Sí. Si no creen en el Señor Jesucristo, todas sus obras son como trapos de inmundicia, son suciedad, no puede justificarse ni por más de que entregue los millones de mercados a los demás. Ahora encontramos nosotros en nuestra época, en nuestra era digital, el TikTok, el Instagram, todo eso, encontramos a gente que es feliz yendo a regalar comida a la calle. Pero siempre hay una cámara detrás filmando lo que están haciendo. Trapos de inmundicia. Oye, lo que hiciste con la izquierda, que no lo sepa la derecha. Oye, lo que hiciste así, que no lo sepa la otra. No te vanaglories. Eso son obras muertas. Eso son obras muertas. Por eso, hermanos, como iglesia, debemos velar por cada día del Señor desde el púlpito, desde este púlpito, llamar a los hombres a que se arrepientan y crean en el Evangelio y nazcan de nuevo. La necesidad del nuevo nacimiento. Nosotros no somos un montón de reglas que le ponemos encima a alguien para medio acomodarlo. No, la fe cristiana es la transformación interna del corazón. Corazones nuevos que tienen vida. Y esos corazones nuevos que tienen vida palpitan y dan frutos. Y hacen que la gente de alguna manera pueda llegar a ser moralmente correcta. Pero no al revés. No al revés. El cristianismo no es moralismo. En ninguna manera. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Este texto, hermano, ha sido torcido de miles de formas, de todas las que ustedes quieran ver. Y mucha gente enseña con este texto de que los creyentes pueden llegar a ser poseídos por espíritus demoníacos. Lo cual es falso. Cuando una persona ha creído en Cristo, nunca puede volver a ser poseída por un espíritu demoníaco. Aquí lo que el Señor está mostrando es algo completamente diferente y está hablando acerca de la capacidad que tienen los hombres, algunos, de abandonar sus malos actos al momento de hacerse morales en sus propias fuerzas. Y el Señor lo que quiere mostrar aquí es que el moralismo no los puede llevar a ningún lado y no los puede llevar a tener vida eterna. Y todo esto está en relación a un hombre que ha sido liberado de un espíritu, de un espíritu que lo tenía ciego, según Mateo, mudo, sordo y por lo tanto mudo. Acuérdense que la gente que no puede escuchar tampoco puede hablar.
Hace 8 días estuvimos viendo ninguna acusación resistirá la evidencia del reino de Dios y vimos, hermanos, que el reino de Dios se había acercado a esa gente con poder. Era innegable, aunque lo negaron. El corazón del hombre, estuvimos viendo que por más de que las obras eran tangibles ahí, que podían ver a ese hombre que estaba ciego, que no podía hablar, que no podía escuchar, lo vieron viendo, lo vieron hablando, lo vieron escuchando, se pararon y dijeron, no, este hombre está haciendo las obras que hace por el mismísimo demonio. Esa es la acusación, que incluso ayer que estábamos viendo la pasión de Cristo con Juan Esteban, la acusación de los judíos siempre ha sido la misma y sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Es un brujo que hizo cosas a través del mismo poder del infierno. Y el punto número 3 que vimos hace 8 días fue que no hay neutralidad. El Señor termina con esto y les dice, no hay neutralidad. El que no recoge conmigo esparrama. El que no está conmigo es mi enemigo. Está en contra mía. Y ahora empieza a explicar acerca del asunto, porque recuerden que hay unos exorcistas ahí. Hay gente que también estaba tratando de hacer libre a este hombre y no podían. Exorcistas judíos. Y ahí el Señor habla acerca del engaño, del moralismo. Y eso es lo que vamos a estar viendo como el primer punto. Algunos de ustedes, hermanos, llegaron a escuchar acerca del manual de urbanidad y buenas maneras de un escritor venezolano llamado Manuel Antonio Carreño. O el manual de Carreño, como se conoció vulgarmente. En los años 1853, esto era la herencia de Inglaterra, de los franceses, de cómo debe comportarse un ciudadano. Estos mismos pensamientos se transportaron a Latinoamérica y estas reglas o estos libros eran muy leídos por personas de la sociedad media alta y alta. De cómo deberían las personas ser moralmente correctas, cómo debían conducirse en medio de la sociedad, cómo debían comer, cómo debían vestir y cómo debían desarrollar sus vidas en medio de la sociedad para con los demás. Fue un libro de muchísimo éxito y un libro que se imprimió en muchísimos países de Latinoamérica. Sin embargo, hermanos, al día de hoy esos libros ya han sido olvidados. Básicamente lo que Manuel Antonio Carreño enseñaba era reglas de moralidad, de cómo debían comportarse los niños, cómo debería comportarse un padre, cómo debería comportarse una madre, cómo debería comportarte tú con tu jefe. Eso es lo que enseñaba este libro. Sin embargo, hermanos, las escrituras nunca enseñan tales cosas, digamos, directamente como el fin principal de que debe ser una persona moral. El moralismo nunca fue el mensaje de los profetas. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, porque algunos es bueno mirar, en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el mensaje que enseñaron los profetas del Antiguo Testamento? Arrepentíos y creed, volved a Dios. Isaías, por decir eso, lo cortaron por la mitad, con una sierra. Zacarías, como leímos en el texto de hoy, igualmente ahí en el templo lo cortaron por la mitad con una sierra. ¿Quiénes lo cortaron por la mitad? ¿Quiénes cortaron por la mitad estos dos profetas? Los judíos. Los judíos. Por eso el Señor les dice, oye, ustedes son sepulcros banqueados. Ustedes que dicen que ponen los altares de los profetas y dicen, ay, si hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres, no los hubiéramos matado como ellos hicieron. Nosotros hubiéramos sido mejor. No, básicamente, hermanos, como la exigencia del evangelio, la exigencia de Dios a la gente es arrepentíos y creed. Ese es el llamado primordial, hermano, en la vida de cualquier persona que se mueva en esta tierra. Su mandato inicial de toda persona es arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es lo número uno que debe hacer una persona en este mundo. No, es que debes ser bien, debes caminar aquí por la acera, debes tener los zapatos ilustrados. No, eso aunque en cierta manera es bueno que tengas los zapatos limpios e ilustrados, no, lo más importante para ti es arrepentíos y creed, volveos a Dios. El mensaje de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Un mensaje amoroso. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a escapar de la ira venidera? Oye, hermano, pero no, eso no es el amor, ese no es el evangelio. Hermano, eso fue lo que enseñó Juan el Bautista, eso está en la Biblia. Oye, el que no es conmigo, contra mí es. Ay, pero espera, eso no suena como Jesús. Bueno, mira el texto que predicamos hace 8 días, que es el mismo Señor Jesús exigiéndole a la gente que si no estaban con Él, eran sus enemigos.
A veces queremos, hermanos, maquillar y bajar todo y poner todo como de una manera súper suavecita. Ay, no, pero eso no suena como, eso no es como me lo enseña Dante Hebel ahí por el teléfono cuando... No, es la realidad. El mensaje de Cristo jamás fue moralismo, ni de sus apóstoles tampoco. La predicación de los profetas, de Cristo, de sus apóstoles, siempre fue la misma. Llamar a la gente a arrepentirse, a creer en el Evangelio, a nacer de nuevo, a ser cambiados. Nosotros conocemos, hermanos, y hemos visto muchas personas que de alguna manera han mostrado algún tipo de cambios. Yo creo que muchos de nosotros, incluso en las iglesias, hemos podido presenciar esto. De mucha gente que temporalmente han mostrado un cambio por un tiempo. El verso 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos visto personas que por un tiempo, digamos, fueron convencidos quizás de lo que estaban haciendo mal, de vicios, de drogas? Dijeron, bueno, realmente lo estoy haciendo mal. Es tiempo de que yo debo cambiar. Es tiempo de hacer algo diferente. Y nosotros encontramos a esa gente, hermanos, de alguna manera haciendo cosas diferentes durante un tiempo, un lapso de tiempo. Ya no es la persona que robaba, ya no roba, ya es una persona que anteriormente no respondía por sus hijos, ahora ya responde por sus hijos, y múltiples de cosas, hermanos. Sin embargo, muchas de esas personas lo que mostraron fue una transformación de algunos meses o de algún año. ¿No les ha pasado, hermanos, que han conocido personas así? Que todos nos sorprendemos, wow, increíble, cambió. Cuando no, a los 6 meses volvió a ser exactamente la misma persona. O personas que se acercaron a las iglesias, ¿sí? Vinieron a la iglesia, estuvieron en la iglesia, mostraron frutos de cristianos durante un tiempo, se bautizaron, se hicieron miembros de la iglesia. Sin embargo, hermanos, al pasar del tiempo nosotros encontramos que su profesión de fe no era real y se terminaron apartando por completo. ¿No hemos encontrado acaso personas así? Que de alguna manera, como dicen por ahí en el internet hoy en día, yo necesito ir a Dios. Quizás si busco a Dios mi vida mejore un poco. No ha pasado eso, no han leído eso hace algunos días. Todo el mundo está publicando eso. Bueno, quizás si voy a la iglesia mi vida mejore un poco. Son personas, hermanos, que están tratando de ser morales por sus propias fuerzas. Vinieron a la iglesia, estuvieron un tiempo, trataron en sus propias fuerzas, ok, voy a dejar de ver pornografía, lo voy a hacer, voy a dejar de consumir esto, que esto me está haciendo daño, voy a apagar mi teléfono, voy a poner una aplicación que no me permita ver esto, voy a evitar los momentos en soledad, voy a tratar de estar con personas, confesando este pecado con personas. Sin embargo, lo lograron por un tiempo prolongado, pero luego, bajo sus propias fuerzas, vuelven y sucumben en el mismo pecado. Y lo peor de todo, como nos muestra el texto, es de que generalmente ese tipo de personas que por un tiempo muestran un cambio, cuando recaen, hermanos, su recaída es peor que el estado primero en el que fuimos encontrados. El problema de mucha gente moral, hermanos, es que tratan de hacer las cosas, tratan de cambiar bajo sus propias reglas. Pero su corazón sigue estando lleno de la misma maldad. Sus pensamientos siguen siendo gobernados por ese mismo pecado. Ok, ya no ves pornografía, ya no te escondes a ver esas cosas, pero mantienes pensando en eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no eres libre, porque lo estás haciendo bajo tus propias fuerzas, porque estás tratando de seguir tus códigos morales. Muchos hombres pueden tener buenos ejemplos de cómo eran antes y de cómo son ahora. Y así mismo sentirse orgullosos y decir, bueno, yo lo he hecho así, mírame, yo anteriormente era de esta manera y de esta manera, pero ahora soy diferente. Pero por dentro odiando a las personas, no amando a la gente, pensando solo en ellos mismos, construyendo un reino para sí mismos, haciendo un mundo donde ellos mismos son los propios reyes. Llenándose de orgullos y con orgullo poder decir, está bien, yo mismo lo pude conseguir, cuando realmente solo se ha tratado de una
pequeña limpieza superficial donde la demás gente puede llegar a ver y decir, efectivamente vemos un cambio, pero internamente seguir siendo consumidos y seguir siendo las mismas personas llenas de pecado y de maldad de siempre. Simplemente una pequeña barrida, una pequeña limpieza, un poquito de botar algunas cosas y ya entonces, yo ya soy nuevo. Pero sus corazones y sus mentes seguir siendo igual de pervertidos y pecadores que antes. El Señor acaba de liberar a un endemoniado y el demonio fue echado afuera. Todos han acusado al Señor de que esto lo ha hecho por el poder del mismo demonio. Y Él les dice, esto es imposible. Ustedes se están contradiciendo entre ustedes mismos porque de ninguna manera Satanás puede echar afuera a Satanás. Sino por el contrario, miren lo que ha sucedido. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El Mesías ha venido a ustedes. Las evidencias de un Mesías están frente a sus propios ojos. Las señales que hace están frente a sus propios ojos. Y eso tiene una relación, hermanos, entre lo que estamos viendo hoy. Porque luego dice, todos quedan perplejos cuando dice, pero el que no es conmigo, contra mí es. ¿Ustedes saben quiénes eran los fariseos, hermanos? Los fariseos eran la policía de la moral de la época. ¿Ustedes saben qué es ser un policía moral? ¿Algunos de ustedes han escuchado lo que pasa en Irán cuando una mujer muestra un poco su cabello? Hay unos policías que se les conoce como los policías de la moral. Gente que está pagada por el Estado, vigilante de que nadie lleve prendas de vestir inadecuadamente. Y los que lleven prendas de vestir inadecuadas son castigados. Bueno, los fariseos eran la policía de la moral de aquel entonces. Por lo tanto, estos hombres, como muestra la Escritura, vestían de una forma especial, hacían unos rituales de una forma especial, comían de forma especial, se lavaban de una forma especial. Y todos aquellos que no hacían lo que ellos hacían eran considerados como personas descalificadas y sucias. Eso es lo que hace el moralista. El moralista dice, yo no soy como ese fulano que está ahí, yo soy mejor. Y se llena de orgullo diciendo, yo soy buena gente, yo hago esto, yo doy esto, yo hago esto. Ese es el moralismo y ese es el orgullo que esconde el moralismo, aunque trate de ser sutil tal vez en esconder quizás su mismo orgullo. Pero todo esto que se esmeraban en seguir en tantas cosas pequeñitas, en tantas arandelas pequeñias, no eran más sino un trapo de inmundicia delante de Dios, porque sus corazones estaban lo más lejos de Dios posible. Eso es lo que hace el moralismo. Y el moralismo lo que hace es completamente contrario a lo que hace la fe cristiana. El moralismo aparta a las personas de Dios porque las mismas personas de alguna manera ocupan el lugar de Dios bajo sus propias reglas. Yo estoy haciendo esto y lo hago porque yo puedo. A mí me sorprendió mucho. Hace un tiempo atrás conocí a un hombre con una adicción terrible. Ve y busca ayuda, le dije. Ve y busca ayuda porque estás enfermo. Dijo, no, yo tengo el poder, yo lo controlaré. Yo lo controlo. No puedes controlarlo. Debes rogar a Jesús que te permita nacer de nuevo y abandonar esos vicios que tienes. Porque vendrás aquí, nos mostrarás una conducta por unos meses, luego volverás a caer con mayor fuerza y tu primer estado será, tu último estado será mucho peor del que cuando te encontramos. Algunos de estos fariseos eran tan confiados en sí mismos que sus oraciones, el Señor nos las muestra. Lucas nos muestra, por ejemplo, que las oraciones de ellos eran llenas de orgullo, hermanos. Esta gente se paraba y oraba de una manera, hermanos, que oraban en voz alta, enfrente de todos y decían cosas como estas. Dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y esta es la parábola que el Señor enseña. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Publicano era aquel que abusaba de los impuestos, aquel que era visto como la escoria de la sociedad. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
esa oración de este hombre está bastante fuerte, ¿no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nosotros tenemos un fariseo que se convirtió y es una bendición para nosotros. El apóstol Pablo. Ese fariseo que amo. Ex fariseo. El apóstol Pablo fue un fariseo, un judío de la secta de los fariseos. ¿Qué dijo él cuando estaba en controversia con los otros fariseos y los otros judíos? Y él les dijo: yo en cuanto a la ley, yo en cuanto a todas esas arandelas que ustedes tenían, yo era irreprochable, intachable. Yo seguía todo a la perfección, como me lo enseñó Gamaliel. ¿El problema cuál era? El problema es que estos moralistas, aunque exteriormente se veían limpios e intachables, por dentro estaban muertos, llenos de odio, como perros llenos de odio y de furia por causa de la verdad, y por eso atacaron la verdad con tanta vehemencia. Por dentro tenían deseos dañinos. Ay, por fuera grandes oradores y hombres piadosos que hacían el bien. Por dentro llenos de podredumbre y de huesos de muertos y de carne descompuesta. Y exteriormente intachables, por dentro sepulcros llenos de pudrición. Por dentro homicidio, lujuria y vanagloria. Señor Jesús los condenó. Por eso ustedes son los que acaban con las viudas. Ustedes son los que vienen hombres a decirle: todo lo que pudiera yo ayudar a mi padre o a mi madre es para el Señor. Y ustedes aceptan eso, dejando a ese pobre hombre y a esa pobre mujer desamparadas. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y esa es una imagen del engaño, del moralismo. El moralismo no te acerca a Dios. Tú no puedes creerte mejor. Tú no puedes pretender que a través de tantas reglas y a través de tantas cosas puedas alcanzar verdaderamente el cielo. No. Tú no puedes llegar al cielo a través de ser moral. Tú primero eres transformado y luego eres injertado en el cielo. Y como tu corazón ha sido cambiado, tú actúas con piedad, amas con piedad, pero tú no te crees nada. Tú sabes que todo se debe a Él y por lo tanto tú te humillas a Él, pero Él te enaltece. Aquí hay hermanos que son los más grandes de esta iglesia. Aquí hay hermanos que son los más grandes de esta iglesia. ¿Saben por qué son los más grandes ellos de esta iglesia? Porque son los que más se humillan y más sirven aquí. Y ellos son los más grandes de esta congregación. Y ellos saben quiénes son. Ellos son los más grandes. No el que enseña, no. Los más grandes son los que sirven a Dios con amor y se entregan a Él. Los que confían completamente en Él. Y no en lo que están haciendo con sus propias manos. Y eso es lo que el Señor quiere decir respecto a esto. Una persona puede esmerarse por hacer muchas cosas por sí misma. ¿Por qué razón estas personas que nosotros encontramos vienen a las iglesias y dicen: ok, sé que soy pecador? Vienen a las iglesias un tiempo dejan de tomar, un tiempo dejan de abusar de la pornografía, un tiempo ya deja de ser infiel a su esposa. Pero luego se empieza a creer bueno y a decir: ok, yo lo pude hacer. Y olvidan de que el sostén de ellos es Cristo. Y se olvidan de Cristo. Y el texto dice algo muy interesante, hermanos. Porque dice que el demonio sale afuera, el espíritu maligno sale afuera. Y luego dice que cuando se asoma, dice, el espíritu después de dar tantas vueltas dice: oye, estoy dando vueltas como un loco. Quiero regresar a ver cómo está mi morada. Y dice que cuando llega la encuentra barridita, vacía. Hay una palabra, Lucas no la usa, pero Mateo usa en el texto paralelo que ese lugar está vacío. Es decir, esta persona sacó podredumbre él mismo y la limpió. Pero le faltó algo muy importante. Ustedes se dan cuenta, ustedes que son especialistas en la limpieza, ustedes que son dúctica para eso, ustedes se dan cuenta, hermanos, que con barrer no es suficiente. Porque nosotros podemos barrer y barrer y barrer y barrer, hermano, y siempre va a resultar polvo.
¿Qué es lo más efectivo después de barrer? Mopear, ¿no? Bueno, pero pongámoslo mucho, vayamos mucho más allá. En el caso, bueno, aquí no se pueden lavar como tal los pisos, pero lavar, eso es mucho más efectivo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa, hermanos, es de que este hombre limpia y bota algunas cosas, pero se olvida de llenar de la fuente inagotable de la vida y de la fuente inagotable del poder que verdaderamente lo puede ayudar a vencer el mal. Hoy hay una ilustración muy hermosa de un hombre que tenía un hermoso jardín. Y entonces tenía muchísimas plantas en el jardín y todas eran flores hermosas. Y entonces un hombre le pregunta, oye, ¿por qué no tienes mala hierba en tu jardín? Y le dice, porque yo tengo tantas buenas hierbas que no le doy espacio a que ninguna de ellas pueda nacer. No dejo un lugar vacío para que ellas puedan brotar. Por lo tanto, el error de los hombres que recaen y que sus estados posteriores terminan siendo peor que el inicio, es precisamente por eso, porque bajo sus propias reglas de moralidad tratan de arreglar algo que solamente llenándose de Cristo puede verdaderamente ser suplido. Por eso, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que el espíritu maligno hace. Entonces va y toma otros 7 y le dice, compis, vengan conmigo. Y dice que los que encuentra son peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mi hermano, no importa cuánto pueda un hombre tratar de ser moral y justo en sus propias fuerzas. El corazón humano, al ser caído y malo, siempre sentirá mayores afectos por hacer el mal que por hacer el bien. Hay hombres que por algún tiempo, hermanos, caminan, dan fruto. En las escrituras tenemos muchos ejemplos. ¿Ustedes saben de Demas? Pablo escribe una carta y dice, Demas está aquí, es mi compañero. Luego más adelante Pablo tiene que escribir, Demas me ha abandonado amando más este mundo. Oye, pero era un apóstol, ¿cómo se le pasó? No, eso pasa y le pasó a Pablo y nos pasa a todos nosotros. Personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron desde el primer día con nosotros, hoy ya no están con nosotros. Juan lo dijo claramente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero amaron más el mundo y se fueron, porque no eran de nosotros. Muchos de nosotros hemos creído en la transformación de algunos. Los hemos llegado a llamar hermanos, pero su cambio solamente fue algo temporal. Algo temporal. Y hoy no están en medio de nosotros. Y el estado en el que se encuentran muchos de ellos hoy es mucho peor de aquella vez cuando los encontramos por primera vez. Y nosotros debemos orar por esas personas. Que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque de alguna manera quisieron barrer su pecado, sacarlo de ellos. Botaron algunas cosas que estorbaban. Sacaron muchas cosas sucias, pero cometieron el mayor error de todos. Hacerlo solos. No confiar en Cristo. No buscarlo a Él. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el llamado del Evangelio es arrepentíos y creed en el Evangelio. Veníos a Dios, buscad a Dios. Yo no puedo enseñarle a una persona y decirle, arrepiéntete. Y ya queda así, no. No, para que esa persona pueda experimentar verdaderamente el nuevo nacimiento, tiene que arrepentirse y buscar a Dios todos los días de su vida. Hasta que parta con Él. Mateo lo dice claramente, cuando el espíritu inmundo, Mateo 12, 43 al 45, por si lo quieren ver después. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El problema del moralista es de que el moralista puede organizar algunas cosas y puede votar algunas cosas, pero no vuelve a llenar eso con lo que verdaderamente importa, la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en su vida. Por lo tanto, el demonio se acerca, sus pecados se acercan, lo ven ahí caído y dicen, ok, eso está bastante limpio,
está ordenado, ha cambiado de cama, quizás de sofá, eso está play, llamaré a unos más para que vengamos a hacer la fiesta con este hombre. ¿Cuál es el problema de este hombre o de este tipo de hombres? Bueno, que cuando el espíritu inmundo regresa, lo que hace es disfrutar del vacío que esta persona ha dejado para venir a hacer cosas nuevas sobre la vida de este. Mi amigo, es necesario por eso que no solamente te sientas cansado de tu pecado. Yo he conocido gente que no es cristiana y reconocen que son pecadores y que está mal lo que están haciendo. Y le dicen a uno, sí, yo sé que eso está mal, le dicen a uno. Pero no es simplemente necesario reconocer y decir, yo sé que lo que hago está mal. No, no es necesario. Hace unos días tenía la conversación con un hombre que tiene su esposa en Colombia y trabaja ahí en la obra, es derribador. Y me decía, no, es que yo tengo amigas aquí. Yo decía, pero tu esposa, ¿no te duele tu esposa que está allí? No, le decía, pero tú sabes que eso está mal, ¿verdad? Sí, yo sé que está mal, pero reconocen realmente que está mal. El problema no es solamente reconocer que está mal, o quizás sacar algunas cosas. El problema es buscar verdaderamente la fuente de la vida para verdaderamente nacer de nuevo y olvidar todo aquello y dejar todo aquello atrás. No es suficiente querer venir a la iglesia para ver si tu vida mejora, no. Lo que es realmente necesario es que te arrepientas verdaderamente y clames a Jesús diciendo, Señor, yo no puedo en mis propias fuerzas. Por favor, lléname de tu espíritu para que entonces pueda ser verdaderamente libre. Y esa es la verdadera sanidad. Y ese es el verdadero nacimiento. Debe ser lleno del Espíritu de Dios. Es interesante que 2 sermones pasados a en el mismo texto, en el mismo capítulo 11, el Señor enseña que el Padre está ansioso, deseoso de entregarnos su espíritu. ¿Cómo el Padre no entregará su espíritu a todos aquellos que se lo pidan? Es curioso, pero hay una conexión en medio de todo esto, y es el hecho de que un hombre moralmente solamente se dedica tal vez a dejar vacíos, pero un hombre verdaderamente arrepentido busca a Dios y busca llenar esos vacíos que dejó de su vieja vida con el Espíritu de Dios. Que Dios mismo, el Padre, tiene deseo de entregarle a todos aquellos que se lo pidan. Mi amigo, mi hermano, debe ser lleno del Espíritu de Dios. Debe ser lleno del Espíritu de Dios. Porque Dios tiene deseo de darte su Espíritu. Todos aquellos que lo pidan, Él se los dará. El problema del hombre del texto, del ejemplo que el Señor pone, es de que este hombre reconoce que hace mal, evita lo que está haciendo mal, incluso limpia y vacía algunas cosas que está haciendo mal, pero no está con Él. No está con Él. Procurando ser moral en sí mismo, entre comillas, bueno en sí mismo. Ha hecho un buen esfuerzo. Miren el texto, ha barrido, ha sacado algunas cosas malas de su vida, pero ¿cuál es el error? Ha quedado vacío. Ha quedado vacío. No está lleno del Espíritu de Dios. Y por eso es necesario que llenemos nuestras vidas de Dios. Hay personas que se molestan un poco porque, oye, pero vienen aquí a la iglesia, estoy desanimado, estoy cansado, no sé qué hacer, estoy muy desanimado. Bueno, siempre hay 2 preguntas que hay que hacerle a las personas cuando vienen así a la iglesia. Y esas nunca fallan. Son 2 preguntas las que necesito hacer solamente una persona que viene así. 1, ¿cuánto tiempo estás orando? 2, ¿cuánto tiempo estás leyendo las Escrituras? Ahí está siempre la fuente. Cuando la persona deprimida, aburrida, no sé qué hacer, hermano, ¿cuánto tiempo oras? Yo oro, hago una oración cortitita cuando voy en el bus. No, ¿cómo vas a ser lleno? Estás vacío. Estás como el hombre del texto. Los espíritus malignos están asomando diciendo, me tiene bien barridito el lugar, ya vengo con otros más. No, es que yo no puedo. Bueno, hermanos, Lutero, ustedes saben quién es Lutero, un reformador de la iglesia. Decía, estoy hablando de Lutero, que eso ya es ir mucho más encima de los estándares. Dice, necesito predicarme el evangelio todos los días a mí mismo, porque todos los días lo olvido.
Lutero diciendo, necesito predicarme el evangelio todos los días a mí mismo, porque todos los días lo olvido. Hermano, no es solamente procurar venir a la iglesia o procurar tal vez hacer algunas cosas bien. Bueno, lo haré bien, desinstalaré esas aplicaciones que no son buenas, trataré de mejorar esto, trataré de ser más buena gente. No es solamente tratar, es renunciar a eso y es buscar a Cristo con intensidad, hermanos. Es buscar al Señor con intensidad. Cuando estamos en momentos, hermanos, tan difíciles, cuando estamos con malos pensamientos, cuando tenemos, hermanos, tantas cargas en nuestros corazones, cuando a veces viene el Satanás, el que nos juzga a todos nosotros con pensamientos y con cosas. Oye, acuérdate que tú eres un miserable, acuérdate que tú eres un hipócrita. Generalmente la mejor solución para eso es, Señor, no sé qué pasa con esos pensamientos. Señor, lléname de ti, Padre, ayúdame. No permitas, Señor, que me sienta condenado. Tú has pagado por esos pecados. Tú me has hecho libre en el pasado. Tú me has hecho libre hoy. Hay perdón en ti, Padre. No permitas que sienta estas cosas que siento. Eso. Si tú haces eso, hermano, tú no tienes tiempo para desconfiar de la voluntad de Dios. Tú caminas con seguridad. Tú caminas porque tú estás experimentando eso. Las promesas de Dios. Cuando tú vas a las Escrituras y encuentras textos tan hermosos como yo estaré con ustedes, tengan fe. Ustedes son valiosos para mí. Todos aquellos que vengan tienen vida eterna. Yo soy el camino, la verdad. Cuando tú vas a las Escrituras y encuentras todas estas maravillosas promesas que Dios tiene, ¿por qué razón vas a estar afligido? ¿Por qué razón vas a estar triste? El problema de mucha gente ha venido aquí, hermanos, con miles de historias. No están hoy porque verdaderamente trataron de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Quiero mejorar, quiero hacer esto. Bueno, y lo hicieron. Mejoraron por un tiempo, pero no tenían una relación con Cristo. Hermanos, es más importante una relación con Cristo que venir a la congregación todos los domingos sin fallar. Y no estoy queriendo decir con eso de que no necesitas venir. Estoy queriendo decir, hermanos, de que venir a la iglesia, cualquier persona lo puede hacer. Ir a las reuniones de oración, cualquier persona lo puede hacer. Pero relacionarse, hermano, hablar con Jesús, poder decir, Señor, ayúdame en esto. Señor, mira lo que está pasando. Señor, aquí la gente de mi trabajo te odia, Señor, pero yo quiero ser buen testimonio para que esas personas puedan llegar algún día a creer. Esas oraciones, hermanos, eso es vida. Y eso demuestra un alma que está verdaderamente anclada a Cristo. El moralista no hace eso. El moralista simplemente dice, me voy a portar bien para... Oye, Señor, ¿por qué me sale mal si me estoy portando bien? No, pero es que... Hermano, entiende. Muchas veces hacemos todo bien y muchas veces eso ni siquiera tiene que significar que de alguna manera nos vaya bien o nos vaya mal. ¿Cuánta gente no hay que lo hizo muy bien y mucho mejor que nosotros? Una vez, hermanos, estábamos de luna de miel con Marcela en Colombia, una costa hermosa ahí en Santa Marta. Y yo recuerdo que estábamos ahí sentados y ya convencidos del evangelio, nos casamos siendo creyentes. Y yo le digo, amor, es increíble esta hermosura de todo esto que hay aquí. Pero se vino el pensamiento mío esto, ¿cuántos hermanos, cuántas personas, hermanos, más piadosas que nosotros, que oran más que nosotros, que sirven más al Señor que nosotros, que aman más a los hermanos que nosotros, nunca se les ha permitido ver algo así como lo que nosotros vimos allí? ¿Ven? Nosotros somos niños berrinchudos, muchos de nosotros, hermanos, quejambrosos, piétiga, gente débil, gente que cree que se merece muchas cosas, cuando realmente, hermanos, como decía el hermano Roberto esta mañana, si el Señor se levanta y juzga a todos los hombres, todos deben morir irremediablemente. Y ahora, para terminar, hermanos, el Señor, hay algo muy interesante ahí porque pareciera que fuera como un hecho aislado, ¿no? Como que de repente, es más, me vi tentado, debo confesarlo, a predicar un sermón separado de esto que pasaba aquí, pero no lo hice porque dije, no, hay una relación aquí porque está la palabra mientras Él decía estas cosas y por eso lo junté todo. Hay hermanos que han predicado esto separado, pero hay muchos hermanos que también lo han predicado junto y yo dije,
esto tiene mucha relevancia, porque el Señor lo que enseña después es de que hay gente que realmente es bienaventurada. Y el verso 27 y el 28 nos lo dice. Dice, mientras él decía estas cosas, ¿cuáles cosas? Acerca del espíritu inmundo que va, que da vueltas, que luego llama a otros y se encuentra esto vacío, ¿sí? Mientras él decía estas cosas, una mujer, hermanos. Hay un montón de gente ahí, porque el texto lo dice. Hay una multitud, una mujer, de esas que tienen la voz bien dura y bien así, que se escucha lejos, dice, una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Hay una multitud de gente ahí, hermanos, porque lo que siempre nosotros contamos y lo que Lucas nos ha mostrado hasta hoy es de que eran multitudes de personas. Una mujer entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los realmente bienaventurados. Es increíble, hermanos, pero si ustedes se dan cuenta, cuando vinieron en medio de la multitud, si no estoy mal en Mateo, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Sus hermanos y su madre estaban desconcertados porque él estaba diciendo que él era el Mesías. Pónganse a pensar esta historia. Tú tienes un hermano, ¿verdad? Tu hermano crece y hace muebles con tu padre. Tu padre se muere y tu hermano sigue haciendo muebles y es un carpintero hasta sus 30 años, ¿verdad? Es tu hermano de sangre y tú sabes, él ha llevado una vida piadosa, ¿verdad? Pero resulta que ese hermano con el que tú viviste y ese hijo que tú tuviste es Dios encarnado. Y entonces inicia su ministerio terrenal y empieza a decir, yo soy el Mesías, yo soy del que hablan las Escrituras. De mí dan testimonio las Escrituras. ¿Saben qué estaba pensando los hermanos y María? Está loco. Y los hermanos están buscándolo y tratando de entrar ahí a la multitud. Eso es lo que nos muestra el texto. Dice, tu familia te quieren hablar. He aquí tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Respondiendo él, aquel que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Oído, porque esto se puede malinterpretar y decir, oye, Jesús fue bastante malo con sus hermanos y con su madre, ¿no? O sea, menospreciando. No, él no está, hermanos, él ya dejó de ser aquel carpintero que hacía muebles en su casa, su ministerio ha empezado. Él ha mostrado lo que es él. Por eso él tiene que decir, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Hermano, ¿quiénes son los realmente bienaventurados? Bueno, aquellos que ponen verdaderamente sus afectos en Cristo. Aquellos que no son moralistas y están tratando de seguir miles de reglas para ganarse el favor de Dios. No, aquellos que reconocen y dicen, yo no puedo ganarme el favor de Dios. Esto solamente es por gracia. Me rindo a ti, Cristo. Y haz lo que tú quieras conmigo. Yo solo te tengo a ti, transfórmame, Señor. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Señor, hay tantas cosas que cambiar en mí, que no lo puedo hacer por sí mismo. No tengo la capacidad de hacerlo por mí mismo. Ayúdame. Esos son los realmente bienaventurados. Esos son los que recogen con Él y no esparraman. Esos son los que están con Él y no en contra de Él. ¿Eres bienaventurado? Eres bienaventurado, estás con Cristo. Estás escuchando la palabra de Cristo y tratando de vivir para Cristo. Estás rindiendo tu vida a Cristo. Estás teniendo una comunión con Cristo. Estás hablando con Cristo, dialogando con Él, contándole lo que sucede contigo, lo que sucede en tu mente. Que aunque Él lo conoce, Él quiere que tú lo confieses. ¿Estás verdaderamente, hermanos, esperanzado en Cristo? ¿O estás tratando de seguir un conjunto de reglas morales? ¿O venir temprano a la iglesia o no fallar a ninguna reunión de oración con el fin de ganarte el favor de Dios? Tú vas a las reuniones de la iglesia. Tú vienes aquí a los domingos a la iglesia, no por ganarte el favor de Dios, sino porque realmente entiendes lo que Él significa para ti, lo que Él ya ha hecho en ti. Nosotros no hacemos cosas para ganar el cielo. Nosotros hacemos cosas por Él, porque Él nos ha regalado el cielo. Y eso es completamente diferente. Nosotros no enseñamos un conjunto de reglas que debes seguir para ir al cielo.
Creemos que tú eres transformado adentro y se te da un nuevo corazón para que de esa manera puedas dar testimonio de cómo viven aquellos que van directo al cielo. Esa es la regeneración. Tú que estás aquí en esta mañana y que toda tu vida nunca has creído y has confiado en tus propias fuerzas y te has creído superior o moral. Tú estás completamente perdido en este día. Tú no puedes ser salvo bajo tus propias fuerzas, pero hay uno que sí puede salvarte y hay misericordia en él, y todos aquellos que lo ven tienen vida eterna, y todos aquellos que rinden su vida a él tienen vida eterna. No confíes más en ti, no te creas bueno. Di: Señor, hay tantas cosas malas en mí que solamente te tengo a ti. Ven hoy a él y recibe la vida eterna. Cree en ese Jesús que murió crucificado hace 2000 años atrás y que su sangre expió los pecados de todos aquellos que vienen a él y creen en él. Deja de confiar en ti mismo. Deja de estar barriendo tu casa y de estar diciendo y reconociendo: sí, yo reconozco que quizás tengo algunos pequeños problemas. No trates de cambiar por un tiempo, porque quieres cambiar por un periodo tan corto y luego volverte a revolcar en el lodo. Cambia de una vez por todas. Los que vienen a mí no serán echados fuera, dice el Señor. Ven hoy. Cree verdaderamente en este evangelio. Cree en este Cristo precioso que sufrió y padeció por nosotros. Cree hoy y no cambies a medias. Sé transformado directamente en tu corazón. Y tú que eres un hermano ya caminando, hermano, no te desanimes. Busca a Cristo. Vale más una relación con Cristo que 1000 relaciones con los mejores hombres. Vale más estar con Cristo que las mejores amistades de este mundo. Quien no pierde madre, mujer, hijos e hijas por mí no es digno de mí. No, pero es que mi hijo no. Pero es que mi mujer no. Ninguno de aquellos que deje madre, hijos o hijas por mí será defraudado, dice el Señor. Recibirá mucho más que eso. Confiemos en sus promesas. Vivamos para Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a renunciar a la moralidad y a confiar en la gracia de nuestro Dios soberano. Oremos.